Como todas las mañanas, 5 días por semana. Que llamen a los teléfonos 232-2886 y 232-4820. Martín va a anotar su nombre y su número telefónico. Y al final del programa vamos a hacer un sorteo de varios libros que los va a regalar la Librería San Antonio. Caíta, Wendy y Sharon le van a atender a usted mañana cuando sea usted el ganador. Les digo esto, yo no voy a contestar las llamadas. Va a ser Martín el que las va a contestar. Porque yo me voy a dedicar a hablar de los sueños. En el principio era el sueño. Muy a menudo se nos pregunta en qué momento se sueña. Si de día, entre las continuas ilusiones, o bien de noche, cuando el reino del sueño nos transmite dulce y continuamente la verdad y la realidad. Anya Taylor. Poco a poco el sueño y su simbolismo se están convirtiendo en un punto obligado de paso hacia el conocimiento de la estructura misma del universo. Pensamiento de Marianne Bernier. Dos tipos diversos de conciencia. Antes de exponer a ustedes unos hechos de alcance teórico nada despreciable, será oportuno delinear brevemente algunas consideraciones de carácter general. Hay preguntas ambiciosas que el hombre va formulándose a sí mismo de manera implícita o explícita desde tiempo inmemorial, y entre ellas estas: ¿quiénes somos? ¿Cuáles son las características sobresalientes de la personalidad humana y los límites de sus posibilidades? ¿En qué tipo de universo se inscribe nuestra existencia? Podrían citarse algunas más, pero por ahora limitémonos a estas. Según cada visión particular, a tales preguntas se han dado respuestas muy variadas, comprendida la de una presunta imposibilidad o inutilidad de la respuesta, y siempre pueden buscarse nuevas. Si nos basamos, por ejemplo, sobre tales consideraciones psicológicas, puede observarse que cada respuesta posible depende del tipo de conciencia que se desea considerar. Atendiendo a cuanto nos sugiere nuestra conciencia diurna, que está en relación directa con nuestro mundo externo y controla los movimientos voluntarios de nuestro organismo, somos seres caracterizados por solo 3 dimensiones espaciales, y únicamente por medio de los sentidos podemos recibir información del ambiente. Como todo cuanto se haya encerrado en el universo sensible, estamos pues sujetos a las inexorables restricciones del espacio, amén del flujo menos inexorable del tiempo. Son cosas tan obvias que no valdría la pena hablar de ellas si no fuera por la necesidad de poner de manifiesto un tipo distinto de respuesta que puede darse a las mismas preguntas fundamentales, con tal de que se planteen desde un punto de vista diferente, es decir, si se toma en consideración no la conciencia ordinaria diurna, sino un tipo distinto de conciencia que se manifiesta a veces en algunos sueños de características especiales. Aquí vamos a entrar ya a esto de los sueños. Según lo que resultará de los hechos que iremos examinando poco a poco, los procesos mentales de este otro tipo de conciencia están desvinculados de la lógica corriente, aparte de sus percepciones. Son independientes de los sentidos, libres de las restricciones del espacio y por fin desligados de las del tiempo. El hecho de que se trate de fenómenos subjetivos no implica necesariamente que sean ilusorios, dado que es posible a veces establecer referencias precisas entre ese tipo de percepciones y los aspectos de la realidad ordinaria a los que se refieren. Por ejemplo,
¿Debemos considerar como nuestra verdadera existencia solo la diurna, que se refiere a cierto tipo de realidad más familiar para nosotros? Según tal hipótesis, ¿cómo hay que considerar el distinto tipo de existencia vinculado a la conciencia onírica? ¿Puede llamarse realidad aquella en la que nos parece que nos movemos en el sueño? Y en caso afirmativo, ¿en qué se difiere de la otra? Imagínese, usted nunca se había preguntado, ¿tengo yo dos vidas en una? Una cuando estoy despierto y la otra cuando estoy dormido. ¿Qué hago cuando estoy dormido? Los hechos de los que hablábamos gravitan todos en el ámbito de aquel misterioso mundo nocturno en el que entramos a través de la puerta de los sueños y que parece sustraerse sistemáticamente al control de la conciencia ordinaria. Este es un asunto muy serio para usted que sueña. Todos los días soñamos. Lo que pasa es que hay gente que no sabe qué es lo que sueña, pero de repente se encuentra en un lugar y dice, yo ya estuve aquí, porque lo soñó y viajó mentalmente, espiritualmente, no sabemos cómo, pero usted se desprendió de usted mismo y se fue a otro lugar en sueños. Esa es la otra vida que tenemos en la noche. Para muchos, en efecto, la idea de esta nuestra vida nocturna es la misma del vacío, de la ausencia psíquica y de la inconsciencia, pero no es una idea precisa. Psicólogos, filósofos y médicos han advertido hace tiempo que la mente consciente es solo una pequeña parte del psiquismo total, que existe una vida psíquica llamada con impropiedad inconsciente, la cual, en el concepto de muchos, sería sin duda anterior a la vida misma consciente, aparte de la más fundamental que ella, y esa actividad psíquica inconsciente actúa de protagonista cuando la otra en el sueño le cede su sitio. Les voy a decir que hay jocosos anuncios nocturnos del futuro. Entre los grandes sueños conviene mencionar ante todo los precognitivos, que inexplicablemente anticipan el conocimiento del futuro. Se ha observado desde tiempo inmemorial que muchos acontecimientos tristes o jocosos se preanuncian en el sueño con imágenes a veces simbólicas y en ocasiones en extremo realistas. De sueños premonitorios nos hablan los textos sagrados de varias religiones, las tradiciones y creencias populares y el material informativo y documental reunido cuidadosamente por estudiosos que se han especializado en este género de investigaciones. La enorme masa de testimonios acumulados al respecto y el examen crítico que de los mismos se ha efectuado convierte un poco digna de consideración las negaciones de la existencia de este problema, a no ser las interpretaciones basadas a priori sobre la presunción del error, de la mala fe o de la coincidencia fortuita entre el acontecimiento soñado y el subsiguiente acontecimiento real. Muchas personas, por ejemplo, usted sueña que está en su casa, que llega una visita de una persona que usted tenía tiempo de no ver. Soñó y en la mañana tuvo la sensación de haber soñado porque no se acuerda bien. Y tal vez ese mismo día llega la persona con la que usted soñó y ahí se le enciende el foco de mi sueño. Yo había soñado que esta persona iba a venir. De relativa frecuencia parecen ser los sueños que anuncian sucesos trágicos o dramáticos, como aquel famoso que hizo presagiar al presidente Lincoln su trágico fin inminente. ¿Se acuerdan? Yo les he contado en este programa que el presidente Lincoln soñó que lo mataban. Soñó que se miraba en un ataúd. Soñó que le preguntó a un soldado y le dijo, ¿quién es el que está muerto? Ah, el presidente de los Estados Unidos. Y el caso no menos famoso, al menos para los italianos, de don Gaetano Dall'Olio, un joven profesor del seminario de Bolonia, a quien le fue anunciado en un sueño el próximo fallecimiento del Papa Benedicto XV y la sucesiva elección para el solio pontificio del cardenal Achille Ratti.
De las premoniciones de desventuras, en particular colectivas, nos ocuparemos profusamente más adelante. Aquí nos limitamos a observar que la aparente relativa frecuencia de los acontecimientos oníricos infaustos puede depender tan solo del hecho de que estos quedan mucho más impresos en la memoria consciente, acaso en razón de su propio contenido terrorífico o trágico, y no solo en la memoria individual, sino también en aquella que se inscribe a veces con los contornos de la leyenda en aquel registro de recuerdos que viene presentando la tradición escrita y oral. Vale la pena pues ocuparse de los sueños de contenido más alegre. Divertidísimo fue el sueño de Sir Arthur Conan Doyle, que el 4 de abril de 1917, en la Primera Guerra Mundial y precisamente en el periodo más infausto para los aliados, averiguó a través de un sueño que el desquite definitivo contra la coalición de los imperios centrales estaría vinculado de manera alguna al nombre de un oscuro río que discurría por el territorio italiano, el Piave. El escritor estaba tan seguro de que se trataba de un sueño verídico que quiso mandar su relación a la Sociedad Inglesa para las Investigaciones Psíquicas, y los hechos, como todos saben, le dieron la razón. De contenido también jocoso fue el sueño de la doctora B. de Macerata, narrado por la misma protagonista al autor. Aún no estaba prometida y no conocía a mi futuro marido. Una noche soñé que me había casado con un joven hacendado que poseía una pequeña vía en el campo, una vía que vi perfectamente en el sueño y que se me quedó muy grabada a causa de una escalinata exterior y de una terracita construida de cierta manera peculiar. A continuación, encontré a un joven con el que me comprometí y que desde luego se convirtió en mi marido. Poseía una pequeña vía en el campo que respondía exactamente a la imagen que había tenido de ella en sueños. Ya en este programa, una vez me contó una muchacha que ella había soñado con un ingeniero que había llegado a su casa preguntando por la dirección de una persona y que desde ese momento quedaron enamorados. Pero solo fue un sueño. 3 años después, el sueño se le hizo realidad. Tocaron a la puerta. Ella abrió. Llegó un joven apuesto y le dijo: disculpe, señorita, yo soy el ingeniero fulano de tal. ¿Dónde vive el licenciado tal? Ella dice que se quedó con la boca abierta viendo a aquel hombre y tartamudeando le dijo: es en aquella casa. Pero él no se fue, sino que la quedó viendo y le dijo: ¿usted cómo se llama? Disculpe, me llamo fulana de tal. Ajá, ¿aquí vive usted o anda de visita? No, esta es mi casa, aquí vivo con mi mamá. Pase adelante. Ahí nomás lo pasó adelante, tuvieron una amena conversación, posteriormente se hicieron novios y se casaron. Eso me lo contó una joven aquí en este programa. Pues es que así es. Ya ven, un especialista en materia precognitiva, el profesor Giorgio Sorab, ha recogido los documentos de muchos sueños premonitorios de este tipo, es decir, que anuncian noviazgos y matrimonios, y también de otros que presagian la riqueza o permiten conseguirla. Una vez, escribe el profesor, un modesto ciudadano de Vendio soñó en no menos de 3 ocasiones, en el curso de la misma noche, con los números 3, 6, 8 y 4. Y cada vez se despertó después de haberlo soñado para después volver a dormirse. A la vez, una voz desconocida le advertía que en el próximo sorteo de la Lotería Nacional, aquellos mismos números obtendrían como premio una fuerte suma. Resulta comprensible que el interesado al día siguiente se apresurase a buscar el billete número 3684, pero resultó que no estaba en Vendio. Para fortuna suya consiguió hacérselo llegar desde Groninga y le procuró la suma entonces no despreciable de 5 millones de liras. Y puesto que la historia, también la de los sueños, se repite de una manera que llega a hacerse monótona, veamos ahora un par de episodios del mismo género
ambientados aquí por nosotros. Hace pocos años, una muchacha de Predore, en Bérgamo, soñó que se dirigía al puesto de lotería, llevando consigo un cofrecillo de joyas y unos lingotes de oro. En sueños, encontró al canónigo don Giovanni Gentile, muerto el año anterior, y he aquí que éste tomó 2 lingotes del montón y luego dijo: mire, si estuviéramos en 1990, este oro valdría 41 millones. Al día siguiente, los habitantes de Predore jugaron los 2, 41 y 90 en la rueda de Génova, escogida entre las otras porque la sílaba gen figura asimismo en el nombre del difunto. El resultado fue que la administración de lotería tuvo que distribuir en conjunto 25 millones a cierto número de habitantes del pueblecito. Otro premio solicitado por un sueño se verificó hace algunos años en Mancerata y significó 16 millones. Como de costumbre, el mensaje enviado al inconsciente era expresado por imágenes, como es ley general del pensamiento onírico. Una señora había soñado con su padre difunto, el cual desde lo alto de una máquina trilladora le había dicho: este año el grano es más abundante que en la campaña pasada. Entonces recogimos 60 quintales y ahora conseguiremos 70. Hasta el momento hemos tenido 76, de modo que aún quedan 4. No es preciso, como se ve, recurrir al psicoanálisis para dar un significado y una función a sueños de simbolismo tan patente. Casos de este tipo se conocen muchísimos, como resulta, entre otras cosas, de un interesante estudio que sobre el tema realizó en su tiempo el notable psiquiatra Cesare Lombroso. Fíjense bien, yo sé que muchos de ustedes han soñado cosas que les han resultado positivas y algunos con resultados negativos. Yo fui amigo de una señora que ya murió. Una vez la visité en Comayagüela. ¿Cómo está, doña Robenia? Le digo. Hola, Jorgito, ¿cómo está? Fíjese que estoy un poco afligida. ¿Y qué le pasa? Le digo. Que fíjese que anoche soñé que mi papá se había muerto, pero lo miré tan real aquello que me ha entrado una gran tristeza. Ese mismo día, por la tarde, le avisaron que su papá había muerto en San Pedro Sula. O sea que hay sueños que rompen la barrera del tiempo. Todavía no es el momento de afrontar con argumentos retóricos la problemática precognitiva que formulamos a continuación con una visión más amplia. Prosigamos, pues, nuestra reseña de los grandes sueños. A veces se trata de sueños muy simples en cuanto al acontecimiento humano al que se refieren, pero precisamente por ello son de gran interés teórico porque sirven para demostrar que la actividad precognitiva nocturna no siempre está ligada a motivaciones personales de gran relieve, como si la mente se orientase hacia estos recuerdos del futuro con la misma indiferencia con que evoca los del pasado. Hay muchísimos episodios que lo demuestran, y uno de ellos, recogidos por Trinstius, lo narra el gran Schopenhauer. Una mañana, habiéndosele derramado casualmente el tintero, el filósofo llamó a la camarera para que limpiara las manchas que la tinta había dejado en el pavimento. Mientras se aplicaba en aquel trabajo, la mujer le contó a su señor que había soñado la misma noche anterior que se encontraba haciendo exactamente aquello, e incluso en el mismo lugar. Al principio el filósofo se mostró escéptico ante la narración, pero cambió de opinión al cabo de poco cuando se presentó otra camarera que compartía la habitación de la primera y había oído de ella la misma explicación a primera hora de la mañana. Según Trinstius, este simple episodio podría haber dado pie a Schopenhauer para ciertas meditaciones interesantes acerca de problemas relacionados con el azar, la libertad y el destino. He aquí cómo la precognición onírica
puede obligarnos a ampliar los horizontes de nuestro conocimiento. Por lo demás, los episodios hasta aquí referidos nos muestran que la realidad eminentemente sugestiva del sueño puede tener confrontaciones objetivas y precisas, si bien alejadas en el tiempo, con la realidad diurna, que suele ser considerada como la única objetiva. Es como decir que la subjetividad de este psiquismo onírico no es, al cabo, tan absoluta e inalcanzable como se creía. Está claro, pues, que fenómenos de este tipo, que acostumbran a ser relegados a la categoría de las cosas marginales y despreciadas, amén de manchadas con la eterna sospecha de inverosimilitud, merecen, por el contrario, una indagación profunda y sistemática, aunque la ciencia los considera indignos de atención. Fíjense bien, los sueños premonitorios le ocurren a cualquier persona, y los sueños anulan las distancias. Les voy a contar un episodio que ustedes se van a quedar también maravillados. Un episodio realizado en un sueño de un niño. Los niños pueden soñar cosas tan reales que cuando las cuentan hay gente que dice: este hipote es mentiroso. Ya cállate vos. Y en vez de poner atención a los niños, nosotros los hondureños, ¿sabes qué hacemos con los niños? Cuando nos cuentan un sueño nos reímos de ellos. Este hipote es loco, este hipote es papo. Pero oigan bien, los grandes sueños tienen de particular que son en extremo vívidos, lo cual es signo de una activa participación o hipervigilancia de cierta parte de la esfera consciente, y además comunican al sujeto una emoción profunda que le empuja, una vez despierto, a hacer algo, o cuando menos a contar a los demás el asunto soñado. He aquí un insólito episodio referido por Federico Boulet. Un niño de 6 años, fíjense bien, esta es la edad del niño. Un niño de 6 años que duerme en la habitación de los padres, a las 11 de la noche se despierta y prorrumpe en gritos agudísimos. No hace más que repetir: ¡se quema! ¡La hacienda! ¡Se quema! La hacienda es la propiedad rural en la que el pequeño ha pasado ya muchas vacaciones. Consiguen tranquilizarlo y que reanude el sueño, pero es inútil. Apenas se transpone, el niño ve aún arder la casa bien conocida por él, y entonces se vuelve a despertar y repite las mismas exclamaciones de temor. Y así hasta las 5 de la madrugada, para consternación de la niñera, de los padres, de algunos vecinos y de un médico, el cual nada puede hacer. Ni siquiera los calmantes consiguen vencer este extraño delirio. Por la mañana, un telegrama procedente de la hacienda anuncia que en un incendio ha destruido la casa de campo y que no se ha podido dominar porque el agua se había helado en las tuberías durante la noche. El incendio había durado exactamente de las 11 de la noche a las 5 de la madrugada. He aquí cómo la realidad lejana puede darse a conocer a través de un sueño verídico, y gracias a un particular estado de conciencia que puede ser considerado como un sueño más intenso, lúcido y potente que los acostumbrados. Según nos lo atestigua la experiencia común y nos refieren las crónicas, los sueños verídicos son relativamente frecuentes, pero solo pocos de ellos quedan consignados en la historia. Está el sueño de Garibaldi, al que le pareció durante una siestecita que asistía al funeral de su madre. Esto sucedió el 19 de marzo de 1852, mientras el general se hallaba embarcado en un navío que atravesaba el Pacífico rumbo a un puerto de Asia. También fue un mensaje muy preciso, porque la madre de Garibaldi murió aquel mismo día. No menos puntual resultó el trágico anuncio nocturno que le llegó por los mismos misteriosos caminos a la patriota comasca Giuseppina Perlasco en el momento en que los austríacos ahorcaban a su enamorado Luigi D'Otesio, desde hacía tiempo incriminado por conspiración contra el imperio austrohúngaro. Era el alba del 11 de octubre de 1851,
y Josefina dormía en su habitación. En un momento dado, sus familiares la oyeron agitarse en el sueño y gritar con voz desesperada: «Luigi mío, me lo han matado». En realidad, la ejecución se había producido en aquel momento y los familiares lo ignoraban por completo, y hasta el fin habían esperado un acto de clemencia. Quien siga con algunas atenciones la crónica de los hechos inexplicables queda inevitablemente impresionado por las analogías que descubre de continuo en acontecimientos que se producen en lugares y tiempos muy lejanos entre sí. Yo les he contado un sueño de una oyente. Resulta que ella se casó con un hombre humilde. El papá tenía varios terrenos y heredó a sus hijos en vida. Esto te corresponde a vos, esto a vos y esto a vos. La señora relató que ella, yo tengo la grabación de la voz de ella, recuerdo que dijo: fíjese, don Jorge, que con mi esposo logramos hacer una casita bonita para nuestros hijos. Nuestros hijos fueron creciendo, hicimos una casa bonita. Llegó la edad de él, se enfermó y se murió. Pero los hermanos me cayeron encima. Dijeron que esa propiedad, con todo y casa, lo que es la ambición, ¿verdad? Cuando uno se muere, se quedan peleando como perros. La ambición de estos hermanos era tremenda. Querían sacar a sus sobrinos y a la esposa del difunto hermano de ellos de aquella casa tan bonita y de su terreno, porque decían que esa era una herencia para ellos. Pero la señora sabía que su esposo conservaba los papeles de esa casa. Empezaron a buscarlos con los hijos: busquemos los papeles que dejó su papá, busquen en ese armario, busquen aquí, busquen allá. Y buscaron por todas partes y no hallaban los papeles. Entonces dijo la señora: me senté en la cama aquella noche muy triste y le dije: negro, estoy preocupada, no hallamos los papeles. Si pudieras decirme, aunque fuera en un sueño, ¿dónde están? Dice la señora que de repente fue sintiéndose débil y se acostó. Y en el momento que se acostó empezó a soñar. Soñó con su marido que le dijo: ajá, así que andan buscando los papeles. Te voy a decir una cosa, se van a hacer monos buscando ahí. Busca los papeles en aquel traje con el que yo me casé con vos. Busca en el saco, en las bolsas de adentro del saco, ahí están los papeles. Dice que la señora se despertó con aquel sueño vívido. Se fue directamente al armario donde habían buscado. Bajó el traje con el que se había casado con su esposo. Buscó adentro, en las bolsas de adentro del saco. ¿Y qué creen? Ahí estaban los papeles. Eso es un sueño. Ajá, pero es un sueño que fue contado en este programa. Pues yo les voy a decir algo. Sigan llamando al 232-2886 y al 232-4820. Está atendiendo Martín las llamadas, no las voy a atender yo, pero ahí les está apuntando su nombre y su teléfono, porque van a participar al final del programa en un sorteo de varios libros de la librería San Antonio. Así que llamen, no pierdan oportunidad de ganar libros. Pues bien, voy a seguir con esto de los sueños. Algunos años atrás, los periódicos italianos dieron cierta notoriedad al caso Alfonsina C., una señora de más de 80 años de Valencia. Se había despertado en plena noche después de una penosísima pesadilla en la que le había parecido ver a su hija de 58 años que vivía en San Piernardena, víctima de los espasmos de la agonía y con las muñecas llenas de sangre. Ya no fue capaz de volver a conciliar el sueño. Se levantó con las primeras luces del alba y en cuanto pudo partió a San Piernardena, pero para entrar en casa de su hija tuvo que requerir la intervención de la policía porque nadie había respondido a las llamadas. El cuerpo de la señorita fue encontrado exánime
y con las muñecas cortadas en el suelo de la cocina en un ambiente saturado de gas. Todo había transcurrido según las macabras reglas del suicidio técnicamente organizado. Imagínense, esta señora soñó que su hija se había suicidado y fue a buscarla y ahí estaba muerta. Bueno, podemos referir con muchos detalles otro caso ocurrido en Miami en 1961. Se trata de la pesadilla nocturna de una señora que ve el cuerpo de su marido, James A. Young, abandonado en la vía pública y sabe que ha sido asesinado. Pero no haríamos sino repetirnos. Creemos poseer ya indicios suficientes de que el sueño, así como suprime las barreras del tiempo, ignora a sí mismo las del espacio. Para fenómenos como estos se acostumbra a hablar de telepatía, que se concibe como el efecto de un contacto intermental. Queda sino hacer remontar los fenómenos de percepción a distancia a un autónomo y no menos misterioso poder cognoscitivo de la psique profunda. Un tema fascinante que deberá ser afrontado en sus muchos aspectos y del que voy a tratar en particular más adelante. Una de las manifestaciones más insólitas de nuestro psiquismo secreto consiste en ciertas curiosas aventuras oníricas vividas en común por dos protagonistas, por lo general ligados por un profundo vínculo afectivo. Jetty Brand tenía 7 años cuando soñó que su padre Hirsch pedía cerveza para calmar su ardentísima sed. El hecho que les estoy hablando se remonta a 1916. Cuando el padre de Jetty estaba en el frente y sobre los pueblos de Europa aún gravitaba de lleno la pesadilla de la Primera Guerra Mundial. Jetty fue en el sueño a buscar la cerveza y se alegró mucho de ver con cuánta satisfacción se la bebía el padre. Fue uno de esos sueños vívidos que exigen, como sabemos, ser contados. Y en efecto, la niña apenas despierta lo narró a su madre. Al cabo de unos días llegó una carta del frente. El padre de Jetty explicaba que había sufrido atrozmente a causa de la sed debido a una interrupción en los suministros de agua, pero que la sed se había apagado de manera inexplicable por efecto de un sueño muy extraño, durante el cual le había parecido que se hallaba de regreso en casa y que se le ofrecía un hermoso vaso de cerveza que Jetty había adquirido para él. Acerca de este episodio existe un estudio detallado de G. Schmeidler y de Aim Frommer, del que resulta que las divergencias entre ambas versiones son mínimas. No parece que la hipótesis de la telepatía baste para explicar todos los enigmas que se derivan del caso. Esta curiosa realidad de los sueños compartidos parece particularmente válida para hacer entrar en crisis una de las convicciones más enraizadas en el sentido común, según el cual los seres humanos serían incapaces de comunicarse entre sí de otro modo que no fueran los usuales medios representados por el lenguaje escrito y hablado. Yo voy a decirles algo. Yo sé que muchos de los que me están escuchando son casados, hombres y mujeres, o tal vez son hermanos o primos, viven en la misma casa y de repente sueñan lo mismo. Una vez me contó una muchacha en este programa también. Me dice: mi hermano duerme en una habitación continua a la mía. Una noche yo estaba soñando que una tía había llegado a casa y que me había regalado un perro. Y mi hermano me dijo: ¿para qué vas a recibir ese perro si vos sos bien descuidada con los animales?
Y yo le respondí: a vos no te importa, yo voy a criar con cariño a este perrito. Eso fue todo lo que soñó. Al día siguiente, mientras estaban desayunando en la mesa del comedor, el hermano, sin haber platicado con ella, le dijo: fíjate que soñé con vos anoche. ¿Qué soñaste?, le dijo. Que venía mi tía y te regalaba un perro. Y entonces yo me enojé porque te habían regalado ese perro y te dije que no podías recibir ese perro porque no lo podías mantener. Y me contestaste que no me metiera en lo que no me importaba, porque ese perro vos lo ibas a criar bien. Ella, la mamá y el papá se quedaron asustados porque ya le había contado a sus padres el sueño, y de remate viene el hermano y cuenta lo mismo. Son sueños compartidos. Para sorpresa mayor de todos, tocan la puerta, reciben a la tía y la tía le trae un perro a la muchacha. Increíble, ¿verdad? Son casos que se dan en sueños y luego en la realidad. Esta curiosa realidad de los sueños compartidos nos deja, bueno, ¿acaso tenga razón Richard cuando afirma que nos hallamos en oscura comunión con todos los seres humanos? Y también tiene razón Tyrell cuando sostiene que ciertos contenidos psíquicos pueden darse en común. Nosotros diremos vividos en común. También este es un argumento que vemos representarse bajo varias formas a continuación de nuestra reseña, sobre todo en lo que concierne a cierto género de sueños que pueden producirse incluso con los ojos abiertos si se tiene actitud para ello. Estaba un amigo mío en Nakaome, ahí duerme la gente en hamacas. Estaba un amigo mío en Nakaome con los ojos abiertos. Se acostó al mediodía, venía cansado de ver una melonera y una sandiguera. Se acostó, se quitó las botas y se acostó en una hamaca. Con los ojos abiertos estaba, dice, cuando te vi venir y me traías algo que yo te había encargado. En efecto, cuando yo llegué, él se asustó y me dijo: puchica, Jorge, con vos estaba soñando. ¿Y qué estaba soñando? Que me traías el encargo que te había. Aquí te lo traigo. Bueno, este es un argumento que a uno lo deja. Testimonios más o menos análogos acerca de los sueños compartidos fueron recogidos en su tiempo por Mayer y Flammarion. Pero ¿qué creen? Que yo había soñado que mi amigo lo miraba en una hamaca. Pero aquí un suceso ambientado. Vamos a ir a Italia. Esto fue objeto de estudio por parte del profesor Cesare Biondi, que lo publicó en 1930. Una vez, Giovanni Pascoli y su hermana Mariu tuvieron la misma noche un sueño idéntico, en el curso del cual les pareció que sostenían en la mano izquierda un pajarito y que después de repente se encontraban a la derecha un insecto repugnante. Por la mañana el suceso les pareció tan extraordinario que experimentaron la necesidad de registrar su narración en forma de declaración fechada y firmada. Soñaron la misma cosa. Una gentil y cultivada piamontesa, muy conocida incluso fuera de Italia por ciertas actitudes artísticas, suministró amablemente la documentación relativa a una serie de sueños compartidos por ella con su cocinera, que la sirve desde hace muchísimos años. Por lo que advierto, ambas son sensitivas, o sea que poseen algunas de esas sensibilidades particulares que permiten percibir cierto tipo de realidad situada más allá del umbral de la conciencia ordinaria, lo cual puede explicar muchas cosas. Se tiene, pues, la impresión de que el sueño, o al menos algunos sueños, se desarrollan en una esfera de realidad a su modo objetiva, si bien inmaterial, que estaríamos tentados en definir como dimensión del sueño, si no fuera por el significado de irrealidad que el uso ha atribuido a la palabra sueño.
Según el parapsicólogo profesor Cornel Hart, que enseña sociología en la Duke University, los sueños compartidos son mucho más frecuentes de lo que resulta de los escasos testimonios documentados que se tienen. En su opinión, esto se explicaría por el hecho de que todos nosotros recordamos apenas el 1% de nuestros sueños, lo que significa alrededor de un caso sobre 10.000 en cuanto a la probabilidad de que dos personas, tras haber compartido el mismo sueño, lo recuerden ambas a la mañana siguiente. Puede suceder que se acuerde una sola de las dos, pero en este caso, el sueño le parecerá uno de tantos triviales desvaneos de la mente onírica. Yo les voy a contar otro sueño que me contó un hombre que tuvo con su esposa. Estaban durmiendo los dos en la misma habitación, en la misma cama. Llegaron de Tegucigalpa a la ciudad de Juticalpa porque ambos eran comerciantes. Pues andaban amarrando allá unas ventas con las tiendas de Juticalpa. Dice, él me contó que vio a su esposa con un problema en un diente y le dijo: amor, usted no puede andar con ese dolor, vamos a ir a buscar un dentista. Y cuando fueron a buscar al dentista, era una mujer la dentista. Hasta ahí llegó el sueño. En la mañana ella le dijo: fíjese, amorcito, que yo estaba soñando que usted me llevaban de una dentista aquí en Juticalpa porque me dolía un diente, y fíjese que de verdad me duele. Eso fue todo. Los dos soñaron lo mismo. ¿Y qué creen que pasó? Por la tarde el dolor era intenso, después de que habían visitado a sus clientes, y alguien les dijo: miren, señora, no se preocupe, ahí hay una dentista en esa clínica. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, es una cosa irreal, ¿verdad? Pero quiere decirse que no solo no recordamos muchas veces nuestros sueños, como ha sido ya revelado, sino que ni siquiera estamos capacitados para valorar con exactitud los pocos que retenemos. Y todo a causa de aquella especie de telón que nos separa inexorablemente de nuestra vida psíquica nocturna. Es indudable que el telón tiene su razón de ser, pero no es menos cierto que nos impide acceder a los instructivos secretos de ese nuestro psiquismo desconocido. Por eso les digo yo, ¿sabe cuántas vidas vive usted? 2. Una cuando está despierto y la otra cuando está dormido. Es muy interesante. Es muy, muy interesante todo lo que les estoy contando esta noche. Por eso no he recibido las llamadas. Las está recibiendo Martín González, porque luego me va a pasar en la lista de las llamadas que se han hecho, y ahí vamos a rifar unos libros, y le ruego a Caíta y a sus muchachas que estén atentas para cuando yo haga el sorteo y anoten el nombre de las personas que están participando esta noche y también su número telefónico. Ojalá pues que tengan suerte los oyentes que están llamando a Martín. Voy a seguir con esto de los sueños, que es súper interesante. Fíjense bien. Los antiguos tenían en gran honor el misterio del sueño, que consideraban como el instrumento más importante de que dispone la divinidad para relacionarse con la inteligencia humana y señalarle sus propias directrices en un lenguaje simbólico y de interpretación no siempre fácil. Será interesante a continuación ver cómo la misma hipótesis, expresada en términos naturalmente distintos, aflora de nuevo en algunas de las más modernas concepciones. Aristóteles escribía: desde el momento en el que el yo, el durmiente, no puede dirigirse por sí solo y que su voluntad se manifiesta impotente para regular y coordinar imágenes, sentimientos e impresiones, resulta que el impulso directo de las potencias supremas puede manifestarse abiertamente. Hay
Un primer e interesante indicio de aquella especie de antítesis, ¿acaso hubiera lugar para hablar de aparente irreconciliabilidad de funciones que existe entre el psiquismo consciente y aquel otro que de hecho no puede manifestarse libremente excepto cuando el primero está reducido, por así decirlo, a su mínima expresión? En época romana, Marco Aurelio también sostenía la oportunidad de ser grato a los dioses por las ayudas que estos tienen la bondad de prestar a los hombres por medio de los sueños. Y el neoplatónico Jámblico, teurgo, además de filósofo, escribía: un espíritu invisible vela durante el sueño junto a las personas que duermen, a fin de alejar de ella los sufrimientos del alma y del cuerpo. Y a veces, cuando tenemos algún sueño enviado del cielo, oímos una débil voz que nos sugiere lo que debemos hacer. Imagínense quién lo dijo. Y esto ya se ha corroborado. Mucha gente sueña con el Espíritu Santo. Hay gente que sueña con Jesucristo. Otros sueñan con la Virgen María, que les dice qué es lo que tienen que hacer. La gente que tiene esa fe tremenda, esa fe religiosa, esa fe en Jesucristo, muchas veces le pide a Jesucristo que le mande una solución en un sueño. Y el sueño llega. Bueno, no es el caso de considerar con suficiencia estas antiguas intuiciones que tendían a tomar, aunque inevitablemente en los términos apropiados, a la fe y las concepciones de los tiempos, algunos de los aspectos fundamentales e inmutables de la naturaleza humana y de sus relaciones con el universo. Antes de proseguir, quiero decirles que la farmacia San Ángel está ubicada frente al Hospital General San Felipe. Uy, hombre, las medicinas ahí son frescas. Acaban de llegar. Usted no va a ver un bote que diga se vence el 10 de septiembre del año 2006. No, hombre, eso ya pasó de moda. Las medicinas que le venden ahí se vencen en 2008, 2012, imagínense. Medicina fresca y garantizada, solo en la farmacia San Ángel. Llegue usted a la farmacia San Ángel frente al Hospital General San Felipe. Ahí encuentra también los libros de Jorge Montenegro. He aquí un episodio notable, uno de tantos de este género, del que se ocuparon largamente las crónicas periodísticas en noviembre de 1961. Y el hecho de que esté desprovisto de aquellos avales científicos que algunos consideran indispensables para tomar en consideración cualquier aspecto de la realidad, no altera en lo más mínimo su cualidad de acontecimiento sólidamente cierto. Paren la oreja, como decimos en los pueblos. El protagonista es Luigi D., un estudiante de Asola, en Italia, que por aquel tiempo contaba 18 años. Fue despertado a las 5 de la madrugada por débiles voces implorantes que pedían ayuda reiteradamente. Tuvo que realizar un considerable esfuerzo para separarse del contacto del lecho y de la particular dulzura del sueño matutino. Pero al fin lo consiguió y se fue a recorrer la casa para descubrir de qué se trataba. No habiendo encontrado nada anormal, se había vuelto enseguida a la cama. Sí, una curiosa sensación de ansiedad, probablemente la misma que se había traducido en una alucinación auditiva, no lo hubiera inducido a tomar una decisión bien distinta. Una de estas decisiones imprevistas e irracionales que el psicólogo racionalista criticaría con severidad por el hecho de estar desprovistas de justificaciones lógicas y claras. El jovencito decidió en efecto, al menos por el momento, renunciar a dormir en su cómodo lecho y acto seguido se trasladó al diván situado en la habitación continua. Después de súbito, se oyó un estruendo seguido de una serie impresionante de ruidos de caída, debido todo al hundimiento del techo de la misma estancia donde Luigi había dormido hasta hace unos minutos antes. Como consecuencia, el lecho, los muebles y todo lo demás habían quedado sepultados bajo un montón de escombros. Y hay que preguntarse si Luigi se hubiera salvado de haber estado bien despierto
y por tanto completamente dueño de sí mismo. Óptima cosa la maestría de sí mismo ligada al máximo nivel de la conciencia de vigilia, pero también es verdad que implica un mordiente y a veces hasta excesivo espíritu crítico que está pronto a infravalorar los impulsos no raras veces incomprensibles. Fíjense bien, estas son las famosas voces de Hamblico. Esto no es nuevo. Fíjense que hace mucho tiempo se estaba hundiendo el barrio de La Cabaña, en la parte alta. No es que se estaba hundiendo, se hundió por corrientes subterráneas que por ahí pasan. Yo andaba haciendo un reportaje para Radio América en aquel tiempo. Me fui, estaba cipote, yo tendría unos 26 años en Radio América. Entonces andaba con una grabadora y estaba narrando vía teléfono que en efecto se estaban hundiendo muchas casas, y de la casa donde yo estaba transmitiendo ya se estaban rajando las paredes. Entonces me dijo Toño Mazariego, me dio una orden: salite de ahí, de esa casa, no sea que quedes sepultado por el derrumbe. Me salí de la casa. Afortunadamente la casa, pues se rajaron las paredes, pero no se hundió, no se cayó. Enfrente de esa casa estaba un señor gordo sin camisa, de bigote, asustado, y me dijo: ¿usted es periodista? Sí, le digo. ¿Qué pasó? Aquella casa que está arriba, que está derrumbada, es la mía. Quiero decirle algo. Anoche soñé que mi casa se derrumbaba. ¿Y sabe qué hice? Me vine para acá a la casa de mi hermano. Si no me salgo de ahí, a estas horas estuviera muerto. Nunca se me olvidó que ese hombre me contó eso que había soñado. Yo nunca lo había relacionado con los sueños hasta que me puse a leer libros y dije yo, estas son visiones que la gente tiene. Otra característica insólita del psiquismo latente que manifiesta su potencia en ciertos sueños es la de purgar, es decir, poder hurgar en el pasado, y no solo en el pasado del durmiente, sino mucho más allá de los límites de las experiencias y adquisiciones personales de aquel. Lady Cromarty, por ejemplo, sueña con un antiguo cofrecillo que encierra joyas y que debería encontrarse en algún escondrijo en la biblioteca de su casa de Tarbat. Son casos relativamente frecuentes, como la crónica pone en evidencia. Es como el sueño que yo les conté, de esa señora que no podía encontrar los papeles. Le pidió a su esposo muerto que por favor le revelara en sueño dónde estaban los papeles. Se acostó, soñó dónde estaban los papeles, fue a un armario, sacó un saco viejo. De las bolsas del saco, de las bolsas de adentro, sacó los papeles. Lo mismo que pasó con Lady Cromarty, por ejemplo. Ella encontró unas joyas que no eran de ella, pero que estaban escondidas en cierto lugar. Son casos relativamente frecuentes. Bueno, creo que ustedes han puesto atención al programa de esta noche sobre los sueños premonitorios, sueños de utilidad práctica. Se los puedo explicar otro día de estos, pero no quiero saturarles de temas que muchas veces muchas personas no van a comprender, porque son algunos temas difíciles y descubrimientos de neurofisiólogos y cosas así por el estilo. Pero lo importante es que nosotros vivimos en un universo prohibido, que hay otros horizontes y que nosotros hacemos una incursión fascinante en el inquietante mundo de lo desconocido. Por eso les digo que nosotros tenemos dos vidas, una cuando estamos despiertos y la otra cuando estamos durmiendo. Sobre ese tema estoy escribiendo ya días una novela que se llama El Escritor, basándome en estos datos de los psíquicos, de los parapsicólogos, de los científicos, sobre el mundo onírico, sobre el mundo de los sueños. Así que, gracias a las personas que han llamado, que llamaron para hacerse acreedores a varios libros, esta noche vamos a
Aquí viene Martín ya con la lista. Vamos a ver, Martín. Bueno, tenemos... aquí nomás, Martín, quédese aquí, hombre. Vamos a hacer... voy a llamar a Randy para que Randy me ayude aquí. Llámeme a Randy. Bueno, tenemos a varias personas y vamos a pedirle a Randy. Vamos a rifar 5 libros. Atención, Cayita, ponga atención. Randy, dame... Buenas noches. Dame un número del 1 al 34. Del 1 al 34 te voy a dar el número 14. 14. 14 pertenece, atención, Cayita, Doris Carranza. Vive en la colonia Kennedy. Su teléfono es el 228-1647. Repetimos, Doris Carranza de la Kennedy. Su teléfono es el 228-1647. Otro número, Randy, son 5. Número, te voy a dar entonces el número 2. 2. La señora Mercedes Ávila o señorita Mercedes Ávila del 947-5370. Ella vive en el Carrizal. Atención, Cayita y sus asesoras ahí, por favor anoten. Mercedes Ávila, teléfono 947-5370 del Carrizal. Otro número, Randy. El 29. 29, ¿a quién corresponde? A José Santos Romero, es de San Pedro Sula. Atención, Cayita, José Santos Romero nos llamó del 507, anote ahí, Cayita, de el 507-4856 de San Pedro Sula. José Santos Romero. Ustedes pueden comunicarse con él para ver a qué dirección le mandan su libro. Vamos a ver, tenemos ya 1, 2, 3. Faltan 2, Randy. 16. 16. Blanca Aminda Aguilar. Nos llamó Blanca Aminda Aguilar del 227-1558 de la colonia Centroamérica. Bueno, mucha suerte a Blanca Aminda Aguilar. Se ha hecho acreedora a un libro de la librería San Antonio. Ya ven, es más práctico así porque desarrolló el tema y luego pues los sorteos. Vamos a ver, Randy. El número 1. 1, 2, 3, 4. Número 1, Lina Suyapa Salgado nos llamó de Danlí, hombre, del 763-4554. Lina Suyapa Salgado. Lina, le van a mandar su libro, no se preocupe, que Cayita es macanuda para mandar libros a las personas que se los ganan. Del 763-4554, Cayita. Lina Suyapa Salgado. Vamos a repetir los nombres de las personas ganadoras esta noche. José Santos Romero de San Pedro Sula, con su teléfono 507-4856. Lina Suyapa Salgado de la ciudad de Danlí, teléfono 763-4554. La van a llamar, Lina. La van a llamar de la librería San Antonio. Mercedes Ávila del Carrizal, con el celular 947-5370. También Doris Carranza de la colonia Kennedy. Su teléfono es el 228-1647. Y finalmente, de la Centroamérica, nos llamó Blanca Aminda Aguilar con el 227-1558. Felicidades a estas personas que ganaron esta noche un libro cada una de la librería San Antonio. Muchas gracias. Y muchas gracias a Martín González por ser el secretario esta noche de este sorteo. Muchas gracias. Hablándole Jorge Montenegro, ya está aquí con nosotros Randy, ya viene su programa esta noche. Buenas noches y buena suerte. Mañana tenemos un tema pero brutal, no se lo pierda. Radio Sonora presentó Con Libertad para Hablar. Metafísica,
casas misteriosas, ovnis extraterrestres, medicina natural, religión, control mental, relajación, fenómenos paranormales y otros. Con ustedes ya, con libertad para hablar. Con libertad para hablar. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Con ustedes, siempre por Radio Sonora. Buenas noches.